Doctor Jorge Morales, para presentarlo, fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal, profesor en la UDA, quien ha sido también propuesto en la actualidad como candidato para la Asamblea Nacional por movimientos sociales de profesionales. Es un gusto tenerlo, doctor. Bienvenido al Servicio de Noticias. ¿Qué nos puede contar? Yo, como le decía, conversando y dialogando, ahora toca mojarse el poncho en defensa de la mayoría, no solamente de profesionales, sino de la ciudadanía, y entrar en esta arena política que es tan complicada, pero que hay que hacerlo. Señor licenciado, le agradezco por su amable invitación, en primer lugar, a esta prestigiosa emisora que usted preside. Es la verdad lo que usted dice, hay que mojarse el poncho haciendo dos cosas, señor licenciado. Rescatando la labor de legislar, que es la labor de un asambleísta, y rescatando la labor de fiscalizar. Rescatando, digo, la labor de legislar porque no se trata, pues, licenciado, como usted acertadamente conoce, de que la Asamblea Nacional apruebe 10, 20, 30 leyes, o 40 o 50 leyes. Lo que se trata es de que esas leyes sean aprobadas previo debate, un debate independiente, un debate autónomo, como debe ser el debate que se da en una asamblea que se considerara como poder independiente de los otros poderes, sobre todo del Ejecutivo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, son leyes promulgadas, aprobadas por la Asamblea Nacional sin debate suficiente, señor licenciado. ¿Por qué? Porque la Constitución política actualmente vigente justamente no permite el debate de la ley a fondo, solamente permite la autorización o la aprobación de las leyes por bloques. Y esa no es una forma de aprobar una ley. La mejor forma, la más eficiente y efectiva, la que debe ser el reflejo de las necesidades de un pueblo, es aquella ley que va debatida de artículo por artículo. Por eso es que nosotros, el movimiento de profesionales en los que me han propuesto a mí la candidatura, en una de sus primeras propuestas es precisamente las reformas constitucionales a través de una asamblea constituyente, que es perentorio, que es urgente hacerlas por las razones justamente que usted me acaba de indicar en su acertada pregunta. Y lo segundo, hay que mojarse el poncho fiscalizando. No se ha fiscalizado, señor licenciado, en toda esta década en la que está el gobierno tomando las riendas del poder. No. Es así. ¿Por qué no se ha fiscalizado, por ejemplo, lo que aquí está sucediendo en nuestra ciudad, por ejemplo? El tema tranvía. Hay una resolución del señor ministro de Finanzas cuando la Contraloría pidió un informe a raíz de un examen especial que estaba realizando a este proyecto. La Contraloría General del Estado, dentro de ese examen que estaba realizando, justamente pidió informe al municipio sobre el contrato, por ejemplo, de préstamo internacional, del préstamo de gobierno a gobierno. Y el secretario de Movilidad Municipal le contestó de que el ministro de Finanzas le había respondido de que había decretado o declarado de que los convenios internacionales de préstamo son convenios confidenciales o secretos. Empezó mal todo, señor licenciado. Ahí debería ser, perdón de que le interrumpa, cuando más transparencia, porque estamos hablando de un estado a otro estado. ¿Y cuál debería ser el secreto ahí? El término que usted emplea es el justo, el adecuado, porque el artículo 4 de la Ley de Contratación Pública establece como principio de la contratación pública fundamental el principio de transparencia, es decir, el principio en virtud del cual la ciudadanía puede tener acceso, puede conocer ese tipo de contratación. Esto en primer lugar. En segundo lugar, este tipo de contratos no pueden ser confidenciales, no pueden ser secretos, porque no hay ninguna ley que establezca la posibilidad siquiera de que se dé confidencialidad a este tipo de contratos. Pero yo iba a la pregunta que usted hacía. Bueno, me estoy mojando el poncho, pero por supuesto, es necesario. Yo acepté esta candidatura, señor licenciado, por un sentido profundo de responsabilidad y de compromiso con este gran núcleo de profesionales que me ha pedido que haga eco de las inquietudes que ellos tienen. Por ejemplo, en este mismo tema del tranvía, hay que fiscalizar, pues, señor licenciado, hay que fiscalizar, hay que hacer la fiscalización no solo técnica, sino la fiscalización política. Por eso es que yo estoy convencido de que al día siguiente de la posesión que se dé en la Asamblea Nacional, pero al día siguiente hay que ir a la Contraloría General del Estado a pedir cuentas de por qué no se ha hecho un análisis a fondo de ese préstamo
internacional que financia el proyecto Tranvía. Porque la Contraloría, cuando recibe este oficio de que son confidenciales de este tipo de contratos de préstamo, simplemente dice entonces, bueno, son confidenciales y ya no pido más papeles en cuanto a este préstamo. Cuando es lo contrario, la Contraloría, por virtud del mandato que establece la misma ley de la Contraloría General del Estado, tiene la facultad de exigir, no solo de pedir, de exigir toda la documentación que verse, que recaiga sobre los exámenes que está realizando, de tal suerte que hay que hacer fiscalización, empezando, si se trata de tranvía, por la misma Contraloría. ¿Por qué no se ha hecho un análisis, un examen especial a ese tipo de contratación? Y lo segundo, pues, licenciado, no se puede dejar, y por eso es que yo he aceptado sin pensar mucho, porque cuando está en riesgo la vida, cuando está en riesgo la salud de la provincia y la salud y la vida de Cuenca, hay que intervenir inmediatamente, como lo que está sucediendo, por ejemplo, con la minería. Usted conoce, porque es un periodista muy informado, usted conoce que acaba de concederse la explotación minera allá en Río Blanco, en Richanchi y Moyaturo, y se ha concedido a espaldas del municipio porque no se ha pedido la autorización. El Código Orgánico de Organización Territorial de los municipios y consejos provinciales y juntas parroquiales establece, pero taxativamente, que es atribución exclusiva de los municipios el regular el uso del suelo. Y el Ministerio del Ambiente tenía, y las entidades responsables del gobierno central tenían que pedir autorización al municipio. ¿Por qué? Porque se trata, por ejemplo, en este caso, de responsabilidades y competencias compartidas. De tal suerte que unilateralmente el gobierno no puede iniciar ninguna actividad minera si es que no comparte esta responsabilidad con los municipios, por ejemplo, en el presente caso, con el municipio de Cuenca. Entonces, la pregunta básica que hacemos es, ¿qué están haciendo nuestros concejales que no se pronuncian sobre el tema, por ejemplo? ¿O qué es lo que dicen los señores legisladores de la SUAY que no se han pronunciado sobre este tema en el que en realidad está de por medio, repito, la salud y la vida de la provincia y de Cuenca? Entonces, la fiscalización es importantísima. Hay que preguntar al municipio, hay que investigar en el municipio. ¿Por qué el municipio no se ha pronunciado terminantemente? ¿Por qué los señores concejales no se han pronunciado sobre ese tema? ¿Por qué los señores legisladores no se han pronunciado? Y llamar a los ministerios del ramo a que nos rindan cuenta en el seno de la Asamblea el por qué se hacen estas concesiones mineras sin contar con los estudios técnicos, porque por más que ellos digan que hay estudios técnicos, hay otros informes también técnicos, señor ingeniero, señor licenciado, que nos dicen que hace falta estudios técnicos de aguas subterráneas, por ejemplo, que pueden ser afectadas por la explotación minera. Entonces... Perdone que le interrumpe, la ingeniera Dora Ordóñez, quien es concejal, hoy ha dicho, y luego presentaremos ese audio, de que los estudios de impacto ambiental en Río Blanco, lo que se ha entregado el pasado viernes, son simplemente relleno. No hay, solo hay, dice, modelaciones que no revelan nada y documentos repetidos. Es decir, ¿a quién están tomando el pelo? ¿Con quién se está jugando? Entonces, es justa y razonable la preocupación que tenemos los ciudadanos cuencanos, si es que este criterio y esta opinión nace de una concejala que además se ha destacado por ser una defensora firme de que se observe la Constitución, de que se observe la ley. Por otra parte, licenciado, haciéndome eco de este pronunciamiento de la señora concejala, es necesario también pedirles cuenta, pues es necesario fiscalizar preguntándolo a quienes son autoridades públicas el por qué se hacen estas concesiones mineras a espaldas de la Constitución, a espaldas de la ley. Yo recuerdo, hay un artículo en la Constitución Política, el 397, en el numeral 4 dice, pero con toda claridad, los humedales, los páramos, las fuentes de agua, las zonas que son declaradas protegidas por el mismo Estado, son intocables, son intangibles, es facilito entender. Esto es cuestión, yo le oía a un dirigente campesino muy respetable, de que claro que es una cuestión técnica, evidentemente, pero también es una cuestión de un simple sentido común, señor licenciado. El humedal es humedal en donde quiera, y lo mismo en cuanto al páramo y a la fuente de agua. Y por eso es que la Corte Constitucional, por ejemplo, de Colombia, no se ha hecho ningún problema en emitir una resolución indicando de que se debe obedecer a la Constitución Política colombiana, que prohíbe toda extracción o todo tipo de actividad minera
en páramos y en humedales. Y no se necesita ser